Y parte de esto también es el autoconocimiento, que no te dé pena explorar tu propio cuerpo. Le podríamos decir a las cosas por su nombre desde pequeños, y ahí empieza, incluso desde niños empiezas a generar que no se genere un morbo sobre los genitales. O sea, si por ejemplo nosotros en un grupo preguntamos quién habla de sexualidad con sus papás, es muy poca la población que levanta la mano. Eliminar el tabú tiene que empezar desde casa. ¿Dónde aprendiste sobre el tema de la sexualidad? ¿Con amigos, en películas, hasta en este mismo contenido para adultos? Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sonar juntos con Tequila para la herida. La sociedad y cultura nos va dictando las formas correctas de comportarnos y eso impacta también en la forma en que expresamos y vivimos nuestra sexualidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esto que es Tequila para la herida. Mi nombre es Adrián Silva. Yo soy Magali González. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema quizás un poquito controversial porque no estamos tan acostumbrados o no es tan habitual que hablemos de él, que son los mitos o los tabúes que se ven en torno a lo que es la sexualidad. Nuestra forma en la que vivimos nuestra sexualidad, la sociedad, lo que escuchamos cotidianamente, es lo que va forjando nuestra forma en la que manifestamos o desarrollamos nuestra sexualidad. Los mitos que normalmente están alrededor del sexo llegan a limitar o incluso deformar nuestra forma en la que nos vivimos nuestra sexualidad, incluso llegan a limitarla o coartarla a tal grado que no tenemos relaciones sexuales placenteras o sumamente limitadas. Así es un tema meramente biológico también, el poder vivir nuestra sexualidad. Somos seres sexuados, pero el tema es que no se habla tanto del tema, que al final nosotros nos vamos creando nuestras propias creencias y formas de ejercerlo individualmente o con pareja. Pero para esto necesitamos también ver primero qué es un mito, en específico los mitos sexuales, que básicamente son todas aquellas creencias o formas en las que vamos escuchando cotidianamente de lo que es una relación sexual. Y pues desgraciadamente esto afecta a lo que es la salud, es decir, llegamos a poner a tal grado en riesgo al estar escuchando estos mitos y nuestra forma de desarrollarnos sexualmente, que ponemos en riesgo nuestra salud, porque quizás hemos escuchado mitos como lo de que sin condón no se siente lo mismo, o ciertos mitos que van reforzando las ideas que son muchas veces erróneas y por lo tanto ponemos en riesgo nuestra salud. Pero pues primero que nada, como qué mitos hemos escuchado habitualmente sobre el entorno de lo que es la sexualidad. Pues desde mi experiencia personal, al menos que yo recuerde, con mis papás yo nunca hablé de sexualidad, nunca me hablaron de lo más que llegamos a hablar mi mamá y yo fue sobre menstruación, pero fue porque yo estaba duro y dale con qué es eso que agarras del ropero y qué es esa bolsita y así, entonces solo hablamos de eso. En la escuela pues sí nos hablaban sobre el tema, pero era como muy general, no resolvían como dudas, o luego tenía maestros que eran como hasta morbosos en el tema y que no te da como esa confianza de preguntar, ¿no? Como no entendí o yo he escuchado esto, porque luego sientes como que te expones y te da miedo hablar sobre el tema. Entonces ya yo por mi cuenta, investigando con mis experiencias también personales, he descubierto este ejercicio de la sexualidad, pero siempre yo he sido muy curiosa en el tema, siempre me ha gustado mucho leer, informarme, hablarlo, y creo que ese es el punto clave. Sí, a final de cuentas yo creo que el problema cuando nos enfrentamos a los tabúes o mitos sexuales tiene que ver desde la infancia. Y tiene que ver precisamente a cómo se desarrollan con esos temas en casa. Porque desde el momento en el que quizás no les vamos diciendo las cosas por su nombre, ahí empieza a generar ciertos estereotipos, estigmas de cómo decirle a las cosas por su nombre. Porque pues como profesores a veces vemos que es mucho más natural para ellos decirle a ellos los nombres
groseros o los nombres como vulgares. Terminan siendo más grotescos de lo que en realidad. Sí, porque, o sea, le podríamos decir a las cosas por su nombre desde pequeños y ahí empieza, incluso desde niños empiezas a generar que no se genere un morbo sobre los genitales. Entonces, la importancia, yo creo que este video, más allá de que sí es para los jóvenes, también creo que sirve mucho para los padres que se quieran acercar a sus hijos a hablarles de estos porque temas. Muchas veces los papás dicen, hablando culturalmente, ¿no? Desde este punto en el que nos encontramos es como, pues en la escuela que les expliquen. Y da temor como poder hablar directamente sobre genitales, sobre métodos anticonceptivos, sobre la primera relación sexual, sobre la vida sexual activa. Da mucho miedo. Y actualmente yo he visto que se habla con un poquito más de naturalidad, pero todavía sigue ahí como la duda, ¿no? O sea, si, por ejemplo, nosotros en un grupo preguntamos quién habla de sexualidad con sus papás, es muy poca la población que levanta la mano. Entonces, eliminar el tabú tiene que empezar desde casa. Y desde algo personal. Las necesidades, las preguntas que te van surgiendo. Sí, porque hablando de los niños precisamente no decimos que les digas desde el principio lo que es una relación sexual, cosas así, sino las dudas que le están surgiendo al niño o a la niña de manera genuina conforme se va desarrollando. Entonces desde ahí empieza a que se empiecen a establecer relaciones sanas incluso con su cuerpo. Sí, porque esto es... Otra vez, es biológico, es natural. Los niños a partir de los 6, 7 años empiezan a explorar su sexualidad ellos mismos, no con una intención erótica, pero sí empiezan a descubrir que en sus genitales sienten placer y empiezan a tocarlos y empiezan a darse cuenta que niños y niñas son diferentes genitalmente. Y desde ahí empezamos con no te agarres ahí, cochino, cochina. Y entonces se van creando como estos estigmas de lo que estoy haciendo está mal. Entonces, conforme vamos creciendo, tenemos que ir resolviendo esas preguntas naturales y también están como muy expuestos a, no sé, series, películas, a que puedan informarse, entre comillas, en otros lugares de manera errónea. Entonces, mejor que sea la misma familia o el mismo núcleo el que le informe verdaderamente qué está pasando con su cuerpo. Así es, porque al final de cuentas, como bien mencionas, si me estoy informando por otros medios, desgraciadamente uno de los medios muy grandes, sobre todo para los jóvenes, para los hombres, es la pornografía. Y entonces eso genera demasiados mitos sobre el tamaño del pene, sobre cómo tengo que estimular a la mujer, o sea, genera demasiados digamos, prototipos mal encaminados a lo que debería ser una relación sexual placentera. Sí, o sea, tú cuestionate dónde aprendiste sobre el tema de la sexualidad y seguramente podemos decir con amigos, en películas, hasta en este mismo contenido para adultos. ¿Y qué tan verdadero es eso que tú veías con lo que vives? Y si te has cuestionado si realmente tus formas de llevar tu vida sexual es la correcta. La correcta. Entonces, para esto pues vamos a abarcar a lo mejor algunos de los... Nosotros lanzamos por redes sociales unas preguntas sobre algunos mitos que quizás han escuchado ustedes recurrentemente en lo que es su vida sobre la sexualidad. Entonces, la primera sería como, ¿el tamaño importa realmente? ¿A quién le importa realmente el tamaño de los genitales, en específico de los varones? Sí, es que es un tema que afecta demasiado a su misma estima. De no tengo lo suficiente como para satisfacer a otra persona, ¿no? Si no importa si es hombre o mujer. Y empiezan como a veces hasta seguir hasta remedios, ¿no? O algunas alternativas para aumentar su tamaño, porque se tiene la creencia de que sí importa el tamaño, cuando en realidad no es así. Las mujeres podemos disfrutar de una relación sexual sin siquiera ser penetradas, pero muchos hombres no lo saben. Entonces se centran mucho como en la genitalidad y muchas veces tiene que ver con este contenido sexual para adultos que ellos observan. Efectivamente.
A final de cuentas, si lo vemos de manera biológica, tú sácame del error en caso de, según yo, son los primeros 5 centímetros en el caso de las paredes vaginales. Entonces realmente no ocupas ni siquiera un gran miembro para generar un placer. No, ajá, hablando de mujeres, la cavidad vaginal mide aproximadamente 14 centímetros y las terminaciones nerviosas principales están dentro de estos 5 centímetros iniciales, entonces no se necesita un gran tamaño de pene para sentir placer. A final de cuentas, entonces, el tamaño del pene a que va asociado que los hombres queramos un gran miembro viril. A ver, otra vez. Sí, así como, ¿qué crees tú? Que va como encaminado que el hombre tiene que tener un gran miembro. Yo siento que va contra otros hombres, es una competencia de quién puede más, en lugar de más allá del estímulo que le voy a generar a la mujer, es que yo la tengo más grande que el amigo, porque desgraciadamente es muy común esta parte de estarse comparando, sobre todo cuando estamos en la etapa del desarrollo precisamente genital, que estamos comparando constantemente o se quieren comparar constantemente el tamaño de los penes para ver quién lo tiene más grande, y eso va generando en los mismos hombres, sobre todo los que obviamente lo tienen un poco más pequeño, desconfianza porque no, pues yo lo tengo chiquita, no va a generar nunca un estímulo. ¿Por qué? Porque nosotros hombres quizás también generan así como, no, güey, tú la tienes chiquita, no sé qué, entonces se va generando todo este mito y me lo están reforzando las opiniones de los demás al yo exponerme de esa manera y al no informarme de que realmente existen otras formas, como bien mencionabas, que ni siquiera implicarían, hablando incluso porque hay personas, hablando de tamaños de pene, que tienen un micropene. ¿Esto qué quiere decir? Que son penes de 8 centímetros. De menos de 6. Menos de 6 centímetros. Hay personas con este tipo de condición y aún así no quiere decir que no puedan tener relaciones sexuales placenteras. Porque si empiezan a desarrollar otro tipo de formas de estimular, pues a veces ni siquiera se requiere la penetración para lograr un estímulo, sea hombre o mujer la persona que tratas de estimular. Sí, es que es más como este tema del macho, ¿no? Si tengo más centímetros me hace más macho, voy a dar mayor placer, y es como un mito que alimenta otros mitos y es como una cadena de mentiras, ¿no? Que muchas veces las mujeres también es como, yo busco a alguien que tenga muchos centímetros, o las parejas homosexuales de yo busco a alguien que también tenga muchos centímetros, y es como, no, eso no te da realmente tu valor como persona, como individuo, como pareja o la calidad de tus relaciones sexuales. Así es, a final de cuentas, ahora sí que como dicen por ahí, no importa el leño sino el desempeño. Bueno, en cuanto al mito del tamaño del pene, lo único que les puedo decir como para que englobemos esta pregunta es que no importa el tamaño del genital, al final de cuentas la forma en la que te estimulas o estimulas a la otra persona es la clave para llegar a tener relaciones sexuales placenteras. Ni siquiera, reitero, no se ocupa ni siquiera la penetración verdaderamente para tener una relación sexual placentera. Entonces, olvidemos este mito de que el tamaño importa y no se pongan en riesgos porque, como mencionaba Magali, hay veces que seguimos como alternativas o queremos seguir como ciertos remedios que llegamos a poner en riesgo verdaderamente nuestra salud, que porque si el aceite, que si la maquinita, que si no sé qué, terminas dañando lo que son las cavidades, las cavernosidades que tiene el pene para que se tenga una erección, a tal grado que lo dañas y verdaderamente ahora sí te olvidas de una erección. Sí. Entonces ahora sí el mito se vuelve realidad. Sí, yo creo que más bien de eso del tamaño importa, tendría que ser como, digo, porque por raza, sí es verdad que algunas razas tienen el tamaño un poquito más grande. Entonces, a veces cuando es muy grande, yo creo que eso importaría más. Porque, repito, las mujeres, nuestro promedio son 14 centímetros. Entonces, si es más grande de eso, puede hasta ser doloroso para ambas partes. Entonces, no importa que esté pequeño, más bien podríamos pensarlo en que sea muy grande. Sí, porque al final de cuentas es eso. O sea, si no hay un estímulo lo suficientemente bueno o si la mujer no tiene esas proporciones, es difícil que tanto el hombre, si tiene el pene muy grande, pues no va a poder tener una penetración total, es decir, no va a poder penetrar totalmente. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve algo tan grande si al final de cuentas
se vuelve casi inutilizable. Ajá, sí, claro. Entonces, quitémonos ese pequeño mito de la cabeza que el tamaño importa. Uh-huh. Otro de los mitos que nos comentaron, o más bien como pregunta, es si existe una edad adecuada para perder la virginidad. ¿Tú qué opinas? Es que el punto aquí es que cuando pensamos en virginidad solamente lo pensamos en la de la mujer. Ajá. No, como las mujeres, ¿a qué edad es ideal que tengan relaciones sexuales? Y conlleva otra pregunta, porque también es de ahí se desata de que solo a que estén casadas. Uh-huh, sí. Bueno, eso era tiempos atrás. Digo, obviamente hay culturas en el mundo que la virginidad, entre comillas, sigue siendo así como intocable hasta que te cases. Digo, ya en culturas más occidentales o... digo, de este punto del que estamos hablando, si tú le preguntas a los jóvenes, es como de, ay, no, eso ya no se utiliza, eso ya no es verdad. Y es como, ok, pero ¿con cuánta responsabilidad lo están llevando a cabo? Sí, esa es la parte importante. O sea, ¿cuál es la edad adecuada? Es cuando realmente estés preparado, y el estar preparado es cuando estás informado, cuando sabes que no nada más es penetración el hecho de una relación sexual placentera, cuando sabes que es estimular perfectamente a tu compañera, a tu compañero, que cuando realmente tienes una gama de información como para decir, estoy realmente preparado, para mí esa sería la edad adecuada, cuando realmente tienes el interés de hacerlo, pero no nada más es el interés, sino también la responsabilidad de estar informada. Sí, que ya sé qué va a pasar, cuáles son los métodos que puedo seguir, dónde puedo conseguir métodos anticonceptivos, si a lo mejor tengo esa capacidad de poder hablarlo con mis papás o con alguien que sea realmente de confianza, porque hablarlo con los amigos no cuenta. Sí, sí. Al final de cuentas, en mi caso muy particular, yo aquí sí me voy a exponer quizás. Siempre, ya todos los días me expongo. Pero, por ejemplo, en mi caso sí era muy habitual que me hablaran mucho de esto, entonces para mí no generó un morbo. Y yo siempre he dicho que y de repente todavía se lo comento a mis alumnos, y ellos, muchos, yo creo que desde los 13, 14 años ya habían perdido la virginidad, y yo, ¿por qué? Y yo les digo, yo fue hasta los 21, casi 22. Así me hacen, hasta así de, ay, profe, no manches, ¿no le salió polvo? No me salió polvo. A lo que voy es que cuando yo lo hice con mucha conciencia. Uno piensa que va a ser mágico, eso también es otro mito. Pero a final de cuentas no me reservé porque fuera mágico, me reservé porque dije, quiero estar preparado. Uh-huh. Y digo, a mí me escuchaban hablar de sexo y de todo, y yo hablaba tan explícitamente de posiciones, de no sé qué, y que el estímulo y un montón de cosas, que a final de cuentas pensaban muchos como desde que mis 14 años yo ya no era virgen, porque hablaba con mucha naturalidad de estos temas. Pero pues para mí no, por más que me dijeran tú ya o ya deberías o cosas así, yo no hacía caso, porque al final de cuentas es una decisión muy autónoma. La edad adecuada para perder la virginidad es cuando tú ya estás suficientemente preparado como para decir, estoy lista, estoy listo. Uh-huh. Bueno, sí, pero también si una adolescente de 12 años dice que está lista, pues... Volvemos con la responsabilidad. Ajá. De qué tan preparado estoy. Sí, o sea, como, ay, sí, pues yo porque ya encontré a la persona indicada, o yo qué sé, que se dejan llevar por el amor. Y es como, híjole. Entonces, no hay como una edad exacta en donde tú digas, ya puedes. Más bien lleva esta responsabilidad y corresponsabilidad también con el tema de la salud sexual, tanto familiar, escolar, pública, que les enseñes y que realmente sean campañas muy acertadas, ¿no? Porque luego también nada más como que les meten el morbo y ya dicen de que, ya estoy listo. Sí, porque no les dicen cómo usar un condón y piensan que sí es una campaña de salud sexual y no. O luego, como escucho que todos mis amigos o amigas ya tuvieron su primera vez, es como de, yo también quiero pertenecer a ese club. Ajá, sí. Pues no funciona así. Sí, no se trata de entrar al club de los no vírgenes, ¿no? O sea, es una situación muy autónoma y no hay prisas, no debe de haber presión.
Y como dice Magali, pues el hecho de que encuentres esa persona ideal, pues si realmente es tan ideal, van a llegar el momento adecuado en el que no nada más sea la parte del romance los que los lleve a eso, sino que también la madurez mental y también física, porque hablar de alguien de que a los 12 años ya perdió la virginidad, a veces ni siquiera estamos al 100% desarrollados a esa edad, y sobre todo los hombres, apenas nos estamos desarrollando muchos a esa edad. Entonces decir que a los 12 años ya... Sí, ya tenemos erecciones, sí, pero no tenemos muchos, quizás no tuvimos a esa edad el tamaño ya al 100% de lo que se iba a desarrollar nuestro pene. Entonces habla de ni siquiera teníamos la madurez genital como para... Hasta psicológica, porque también es un shock mental, como sientes que ya eres diferente. Y otro tabú podría ser que el cuerpo cambia cuando tienes tu primera vez o cuando ya eres sexualmente activo, y no es cierto. Sobre todo para las mujeres es ese estigma, ¿no? Sí, que crecen las caderas, que las piernas se separan. No es cierto. Digo, lamentablemente muchos empezamos a una edad muy temprana y justo lo que hace los cambios corporales es la misma adolescencia. No que ya tengas vida sexual activa. Entonces, eso también podría ser uno de los mitos, que el cuerpo cambia cuando ya eres sexualmente activo. Es cierto. Y no es cierto. Uno se queda igual con las caderas que tiene, con la separación de piernas que tiene. Sí. No hay cambios. No. Sí, pero este shock psicológico también sería importante. Y si tú sospechas, digo, esto va para los papás, si tú sospechas que tu hijo o tu hija ya está teniendo una vida sexual activa, en vez de... reprimirlo, regañarlo. No, porque a veces se hacen sordos. Como de, ay, no, mi hijo no. No, mi hija no. Yo estoy alucinando, ¿no? Así, todos sí, pero mi hijo, mi hija no. Ajá. El unicornio especial. Ajá, así como, no me haría esto, ¿no? Como hasta... como si fuera un acto de traición. Ajá, sí. Pero si tú ya andas sospechando, digo que inevitablemente va a llegar. Sí. Sí, o sea... pues pregúntale, genérale esa confianza de que pueda platicar contigo sobre estos temas también, en vez de que te tenga miedo, que si a lo mejor, no sé, necesita hasta un preservativo que pueda pedírtelo a ti, pues no pasa nada, más vale que lo haga con seguridad y protección a que nada más se arriesgue así por miedo a no hablar del tema. Sí, porque a final de cuentas, hoy en día yo creo que dentro de las cosas... no digo que no sea preocupante que sean embarazos adolescentes, pero existen otras cosas si no tienen una salud adecuada como para usar un preservativo. Existen cosas que los ponen en mayor riesgo que un embarazo. Sí, digo, como dato, México es el país número 1 en estadísticas de embarazos adolescentes, de niñas de entre 12 y 19 años. Entonces es súper alarmante. Y un porcentaje muy alto, lo tengo aquí, el 23% de los adolescentes empiezan esta actividad entre los 12 y 19, y un muy alto porcentaje ni siquiera utilizaron preservativo en su primera relación sexual. Ese es otro de los mitos muy interesantes, que eso me tocó escucharlo de exalumnas, ahorita ya exalumnas, que me contaban el método que utilizaban para cuidarse. Y digo, si es un método, pero no es un método, digo, si el preservativo tiene fallas. Todos los métodos anticonceptivos. Entonces me hablaban mucho del método del ritmo para cuidarse. O esta tontería de pensar de que si no terminas dentro, ya con eso ya te libras del embarazo. Y es así como de... sí, qué delicado un montón, si orinas y después de la relación sexual, si orinas ya no quedas embarazada, que si te lavas con agua y jabón no quedas embarazada, que en la primera no pasa nada. O sea, son un montón de cosas. Ajá. Entonces, de este estudio, el 33% de las mujeres no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual. Los hombres lo utilizan un poquito más, pero las mujeres, volvemos a otro tabú, se habla más de los métodos masculinos que de los femeninos. Sí, porque luego se le genera toda la responsabilidad a uno de los dos géneros, ¿no? Normalmente si el hombre no trae, la mujer no tiene derecho a usar preservativos porque está mal que una mujer cargue preservativos en su bolsa. Y ese es otro de los mitos, o sea, no te hace ni más ni menos mujer
el hecho de estar preparada para cualquier contingencia. Sí, claro. No quiere decir que ya así de, ya traigo a fuerzas hoy lo voy a hacer, no. Es estar preparado para cualquier situación. Ajá, sí, eso no te hace mejor ni peor mujer. Yo conozco muchas mujeres ya adultas que nunca en su vida, nunca en su vida han visto un condón femenino. Ni siquiera los conocen. O es como que, ¿cómo? ¿Hay para mujeres? Ajá. Entonces nada más tenemos en mente el condón masculino. Pero digo, imagínate, te lo pregunto a ti, ¿conoces un condón femenino? ¿Lo has visto? ¿Sabes cómo es? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo se retira? ¿No? Sí, o sea, digo, a final de cuentas podrá sonar como más complicado, pero a la mujer le genera mayor protección, ¿no? Porque también, hasta para que vean también ignorancia, según yo, cubre también parte de lo que son los labios, ¿no? Sí. Entonces les genera mayor protección a ustedes de otro tipo de infecciones, no nada más de en la situación de la penetración, sino también algún otro tipo de infección que podría ser externa, algún hongo, un tipo de situación de ese tipo, ¿no? Es que sí, te da más protección y por ejemplo para las mujeres que son alérgicas al látex, esta podría ser la opción. Porque luego es como de, no, pues es que es alérgica y por eso no utilizamos. No. Hay otras opciones. Sí, el condón femenino no contiene látex y digo, por su tamaño cubre más la parte de la vulva, entonces sí, ayuda a proteger más. Digo, nada más para los que no saben, solo se puede utilizar uno de los dos condones, o el femenino o el masculino. Usar los dos no protege más, al contrario, genera más riesgo. Entonces solo puede ser uno de los dos. Sí. Muy bien, otro de los mitos que nos mandaron ahí sería sobre que si el sexo anal es exclusivo de las personas homosexuales. Solo estimula. Yo opino que no. No, porque al final de cuentas es un mito sumamente arraigado a de que, por ejemplo, los hombres, les guste o no les guste, personas heterosexuales masculinas que están detrás de la pantalla, que están detrás escuchando, ahí tienen uno de los puntos erógenos más altos para los hombres, que es la estimulación de la próstata. Y la forma de llegar a estimular bien la próstata nada más existe por el recto, es decir, por el ano. Entonces, desgraciadamente, los mitos van, si un hombre heterosexual te llega a pedir que le estimules el ano, quizás luego se sienta o que casi sería una exposición muy cañona, así de, a pesar de que tengas novia y le tengas mucha confianza, yo creo que a muchos de los hombres les genera demasiado miedo, porque al final de cuentas es ¿qué va a decir de mí? Capaz sí piensa que soy homosexual, y la mujer si es demasiado, tiene una cultura muy machista en su haber, pues va a decir, ya me salió gay, por decirlo bonito. Porque obviamente se van a desatar una ola de comentarios que probablemente no, me va a poner los cuernos con un hombre porque me está pidiendo eso, y entonces es otro mito que desgraciadamente ha llevado a que los hombres no puedan estimular. Quizás uno de los este mito quizás es de las cosas que nada más nos ha llevado a que los hombres no estén probando o disfrutando plenamente o quizás uno de los placeres sexuales más altos que puedan sentir. Sí. Ojo, no quiere decir que sea la única alternativa que pueda sentir placer, no, pero es un punto que quizás si lo pruebas, quizás te guste, quizás si no, y es muy válido, pero ahora sí que los mitos, como mencionaba muy al principio, nos van delimitando y nos van coartando lo que podría ser una sensación sexual plena y muy, muy altas por el miedo o el tabú de lo que podrían decir de mí o el cómo podría ser juzgado por esta situación. Sí, y si te fijas es como un mito desencadena más. Entonces el pensar de esta práctica sexual solamente es para personas homosexuales, entonces implanta el chip de solamente ellos pueden y yo como soy bien macho, pues yo no voy a practicar eso. Entonces es como una tras otra y al final pues no deja de ser una mentira nada más cultural. Así es. Entonces, conclusión de este mito, no es algo exclusivamente de las personas homosexuales. Los hombres tenemos la próstata ahí y es uno de los puntos, es nuestro punto G.
Entonces, donde sentimos un placer sumamente extremo, sobre todo cuando ya estamos a punto de terminar o de eyacular, pues dicho propiamente. Entonces, simplemente, si lo quieren hacer, si lo quieren intentar, busquen a esa persona con la que se sientan plenos en este caso, se sientan seguros como para decir, quiero intentarlo, quiero probarlo, y pues. Muy bien. Otro mito es con condón no se siente lo mismo. Pues ante esto yo puedo decir que depende mucho más bien de nuestra postura como mental, porque al final de cuentas existen posibilidades. Si tu excusa, tu pretexto es que no sientes lo mismo, pues existen una gama de posibilidades dentro de los preservativos, porque al final de cuentas, por ejemplo, si eres una persona con eyaculación precoz, pues están los condones retardantes. Si eres una persona que quiere sentir más, pues están los preservativos que tienen algún tipo de estimulante. Los texturizados, bueno, hay una gama muy extensa de preservativos como para tratar de erradicar un poquito este mito precisamente de que con condón no se siente lo mismo. Sí, porque algunos hombres, a veces son los hombres, no decimos que son ellos, también hay mujeres que piensan que no se siente igual con condón, pero casi siempre utilizan esto como pretexto ellos para no utilizarlo, porque a lo mejor dicen, es que cuando me lo coloco, o no siento lo mismo, o a lo mejor disminuye mi erección. O solamente lo voy a utilizar al final, cuando ya voy a eyacular, porque es ahí donde se corre el riesgo. Entonces, es solamente como una cuestión mental, que creemos que al no utilizarlo se siente más, pero en realidad no es así. Y digo, si el problema es del tamaño, que es muy grande, muy chico, que me aprieta, lo que sea, también hay variedades de tamaños. Entonces, que no sea un pretexto para no utilizarlos. Utilicen y prueben estas variedades, tanto hombres y mujeres, para decir, con esta marca o con este tipo de preservativo yo me siento cómodo, me siento cómoda, y que a lo mejor si tú como mujer identificas que alguna marca o tipo de preservativo te genera algún tipo de irritación, algún fluido vaginal diferente, pues que lo identifiques también, y muy válido que tú también sepas cuáles son los que van con tu cuerpo. Sí, al final de cuentas es como un issue mental, como una idea de que, es que no se siente lo mismo. Lo que cambia realmente es lo visual. Sí. Visualmente sí, a lo mejor ves que tienes algo extra, entonces visualmente a lo mejor puede que es donde venga como esta idea de que no se siente lo mismo. Pero realmente, pues con toda la gama que existen, o sea, realmente nada más es una excusa como para no utilizarlo. Y al final de cuentas los condones también nos sirven para protegernos de muchas cosas, porque luego tenemos, como mencionaba Moralia, así como, nada más cuando ya vaya a eyacular me lo pongo y ya con eso. Pues es que un embarazo es una situación, uno de los riesgos que puedes correr, pero al final de cuentas no es lo único, porque hay un mundo de enfermedades de transmisión sexual que también estamos expuestos, y el único método anticonceptivo que nos sigue protegiendo de esto es el preservativo. Sí, porque por ejemplo yo he escuchado a algunos hombres que dicen, es que ya me hice la vasectomía, entonces ya no te puedo embarazar, ya lo podemos hacer sin preservativo. No, es que no solamente protege de eso, ¿no? Es muy importante que lo conozcas, y dentro de estas alergias, como ya habíamos mencionado el condón femenino, decíamos que no contiene látex. Entonces, si por ejemplo tu pareja o tú como mujer te das cuenta que eres alérgico o alérgica al látex, que no sea un pretexto como para decir, bueno, ves, no hay que utilizarlo para que no te genere alguna reacción. Entonces, los condones femeninos no contienen látex, pueden ser una opción. Ya decíamos también que protegen más el área de la vulva. Y cuando me refería a que no se tienen que utilizar los dos condones a la vez, es porque los dos materiales pueden hacer fricción y se pueden romper. Entonces la protección se olvida. Sí, entonces no es que nos genere más protección usar doble condón, sino al contrario, hay una probabilidad más alta de que el método falle. Entonces solamente hay que utilizar uno de los dos, o el masculino o el femenino, para evitar que se rompa el preservativo. A final de cuentas es otro de los mitos, ¿no? Así de, pues doble protección. Y no, pues realmente te estás exponiendo más precisamente por la fricción. Si vas a combinar métodos anticonceptivos, investiga qué métodos no se contraponen uno con otro para que puedas reducir las posibilidades en embarazos. Y sobre todo, para mí lo más preocupante en todo caso serían las enfermedades de transmisión sexual, protegernos un poquito más allá de eso.
Porque a final de cuentas, por más que tengamos una pareja estable y bien, pues a final de cuentas no sabemos todo el historial sexual que han tenido y quizás no han tenido la educación o la sensibilidad humana como para ir a hacerse un examen de transmisión de todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces no está de más, es una herramienta, es un recurso, y es un recurso que puede servirte como para estimularte más, porque reitero, con toda la gama de posibilidades que hay, puede ser como el texturizado, pues te ayuda a sentir a ti más, a tu pareja. Si tienes, reitero, eyaculación precoz, retardantes, pues una gama impresionante de preservativos. Entonces excusas hay muchas, pero al final de cuentas no hay ninguna realmente válida. Sí, no, y por ejemplo hay enfermedades de transmisión sexual que tardan hasta años en detonarse o en aparecer un síntoma. Hay enfermedades que son asintomáticas. Entonces no te puedes arriesgar, no puedes confiar solamente en la palabra de tu pareja y decir, ok, entonces no lo vamos a utilizar para que sea más placentero, ¿no? Porque podría generar consecuencias mucho más grandes a largo plazo. Así es. Entonces, a final de cuentas, pues cerrando un poquito este mito, es con condón puedes sentir exactamente lo mismo, quizás incluso más. Así es. Este está interesante. ¿Solo con la penetración se están teniendo relaciones sexuales? No. ¿Por qué? Ilústranos, por favor. Como lo mencioné al principio, por ejemplo, para las mujeres ni siquiera... Es más, podríamos tener un orgasmo y tener una relación sexual satisfactoria sin siquiera ser penetradas. Porque nuestro punto máximo, al contrario de los hombres, el de nosotras es externo. Entonces está en el clítoris. Entonces podrías estimular... Ojo, cuando hablamos de una relación sexual satisfactoria no hablamos solo de genitales. El órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces estimular cada parte de nuestra piel genera placer. Entonces podríamos acariciar, besar, lamer, dependiendo de la práctica de cada quien, y solamente estimular ciertas zonas erógenas, no sé, la espalda, los brazos, las piernas. La respiración. Ajá, y eso podría generar una excitación increíble, a veces mucho más que la misma penetración. Entonces, volvemos al punto, este contenido para adultos que luego consumen los adolescentes, es lo único que te muestran. Sí, no hay un juego previo, nada más es como que a esto venimos. Sí, o sea, es como esto es lo único que se tiene que hacer y ya. Y luego también en este mismo contenido solamente se enfoca en el placer del hombre. Entonces el hombre eyacula y se termina el acto sexual. No. Hay otras formas en las que puedes ser estimulado o estimular a tu pareja y hay que pensar en ambas partes, no solamente en el genital masculino. Así es. A final de cuentas, como bien menciona Magali, tienen un mundo de posibilidades. Hablan, literalmente les dijo de todo el cuerpo, porque pues como pues, la piel, a final de cuentas, que si las axilas, que si el cuello, que si, o sea, cada quien tiene sus puntos erógenos como muy detectados, entonces sabe uno, y también está esta parte de la confianza de decirle a tu pareja, aquí, sóplame aquí, que si háblame bonito al oído, porque hasta las palabras pueden estimular. Sí. Entonces, hasta la misma imaginación. Sí, entonces al final de cuentas no necesito los aromas, ¿no es cierto? Los aromas pueden estimularnos a tal grado que nos pueden hacer sentir un placer sumamente extremo y que precisamente no se ocupa una penetración para lograr tener un orgasmo. Sí. Y parte de esto también es el autoconocimiento. Que no te dé pena explorar tu propio cuerpo. Porque volvemos al punto, ¿no? Se habla mucho de la masturbación masculina, pero para las mujeres es como no, guácala, yo cómo me voy a tocar, no. Todo empieza desde una parte independiente, individual, de que tú sepas cuáles son tus puntos erógenos, porque cada uno tiene puntos diferentes, y que justamente eso, que no te dé vergüenza, primero explorarte, autoexplorarte. Y luego poder comunicarlo a la otra persona. Y comunicación, todo el tiempo comunicación. Si quieres experimentar algo, platícalo antes de
como, oye, me gustaría que intentáramos esto, y luego, ¿sabes qué? No me gustó. Y también está chido. Es válido, es válido. Al final de cuentas es encontrar los puntos en los cuales se lleguen a acuerdos, en los cuales puedan ser placenteros para ambas partes. Muy bien. Ay, te iba a preguntar una con respecto... porque lo hemos hablado en otros momentos. De que si el orgasmo, ¿de quién es responsabilidad? Es que esa es mía. ¿De quién es responsabilidad del orgasmo? Cada quien es responsable de su orgasmo. Sí, porque fue un punto de debate en algún momento. De quién dependía el orgasmo. Por ejemplo, se hablaba de que si una mujer, a veces cuando ya se conoce también, hay veces que no necesita de mucho juego con el hombre para ella sola, casi ella sola, llegar al orgasmo. Y entonces yo en algún punto, ahorita ya lo comprendo más, pero en su momento era así, es que eso es muy egoísta. Entonces ese sería el mito. ¿Qué tan egoísta es pensar que yo soy responsable de mi orgasmo y si yo llegué a mi orgasmo, tú qué show? O sea, si tú y yo... Es que la parte donde nos corresponde a nosotros es el autoconocimiento. Si yo no sé qué me gusta, cómo me gusta, dónde me gusta, no estoy cumpliendo con mi 50 de esta parte del 100% donde yo puedo tener un orgasmo en pareja. Entonces, si yo no me toco, no me conozco, no me puedo comunicar con la otra persona, ahí es mi responsabilidad también, ¿no? Porque si tú como hombre o como mujer haces todo lo que tú sabes y con eso no funciona, porque a lo mejor yo puedo decir, es que a mí me es placentero que me acaricien la espalda, pero para la otra persona no funciona igual. Entonces yo podría comunicarle a mi pareja la espalda, pero tú que, no, pues no sé, pues ahí tú tócale. No, es que es ahí donde yo me refiero a que cada uno es responsable y corresponsable de su propio orgasmo, de este autoconocimiento, de esta comunicación, de poder ayudarle a la pareja o a la persona con la que estés teniendo este encuentro, de qué puede hacer para poder lograrlo. Sí, porque luego de repente a veces se podría pensar, si yo te estoy comunicando todo y tú no tienes la posibilidad o no llegas tú a tu orgasmo cuando yo ya llegué, realmente estoy siendo egoísta. Si yo tuve la sensibilidad de preguntarte qué necesitas y yo nada más te digo, no, pues ahí averiguamos, pues entonces no está mi 50%. Tampoco estoy diciendo que es como de que, no, pues es que tú es tu responsabilidad, pues es tu bronca si no llegas. No, es un trabajo en equipo. Sí. Pero y al final de cuentas, entonces, este mito, sí es englobándolo pues, sí es responsabilidad de cada uno. No quiere decir que voy a ser egoísta, pero a final de cuentas es estarme, como mencionamos previamente en la pregunta anterior, es conocerme muy bien para yo comunicarlo correctamente y poder, qué chido sería poder llegar ambos al mismo tiempo al clímax. Es una situación sumamente complicada, pero pues no es imposible, y sobre todo si te conoces muy bien, pues no debería generar ningún conflicto. Sí, pero bueno, sabemos que es un tema completamente extenso, que podríamos hablar de 1000 temas, de 1000 mitos que desmenuzar un montón de cosas, pero esto es como introducción. Nos gustaría que nos compartan ustedes sus experiencias. Vamos a invitar a algún sexólogo que nos ayude ya desde la parte muy profesional a resolver estos mitos y dudas que ustedes tengan. Pues nada más me resta yo agradecerles. Ahorita llevamos, este es nuestro 6º episodio y la respuesta que hemos tenido, la verdad, yo estoy muy agradecido. Sobre todo porque es un proyecto que vamos iniciando y ver números de esa forma suena padre. Sí. Entonces, nada más reiterando que sí estén en contacto con nosotros, porque algunas de las preguntas que el día de hoy pudimos externar sobre los mitos sobre la sexualidad fue porque algunos de ustedes estuvieron por redes sociales ahí comunicándonos cuáles eran sus dudas o sus mitos que habían escuchado alrededor del sexo. Entonces, nada más reiterando que nos sigan en todas nuestras redes como Tequila Palerida, que comenten, porque al final de cuentas también eso es retroalimentación para nosotros. Y pues no sé, ¿qué más?
No, pues nada más, muchas gracias por escucharnos. Vivan su vida sexual responsablemente. Sí, resuelvan sus dudas, investiguen, utilicen todos los medios que tenemos en la actualidad para poder explorar. Y pues aquí igual, como dice Adrián, coméntenos tanto del podcast como del contenido de este video y desde la manera muy muy personal también. Esperemos que sea de su agrado este episodio y nuevamente déjenos sus dudas para resolverlo en una segunda parte. Una salud sexual sana es una salud sumamente informada, entonces hay que informarnos siempre antes de comenzar nuestra vida sexual, y si ya la empezaste no está de más que siempre te estés actualizando. Así es. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Adrián Silva. Yo soy Magali González y nos vemos en otro Tequila Pa'l Herida.